agradecemos la atención que esta mañana nos proporcionan para hablar del tema que está en boga, que está en debate, que es las leyes secundarias en materia energética, pero además lo que colateralmente impacta en el sector en términos generales del campo, pero en lo particular hoy, precisamente que está con nosotros la dirigencia nacional de la CENOCI, que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cañeras Independientes, con compañeros de diferentes estados, dirigentes locales de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla y otros estados que nos acompañan, bueno, para abundar sobre los efectos que en un momento determinado esta contrarreforma traería al campo mexicano. Y en ese contexto presento al licenciado Arturo Hervis Reyes, quien es el coordinador nacional de las organizaciones cañeras independientes. Y bueno, algo que en un momento determinado impactaría es precisamente aquello que ya vislumbramos en las leyes secundarias, que tiene que ver con la expropiación de las tierras. Y es específicamente porque nuestra Constitución protege el ejido. En el artículo 27 constitucional, fracción séptima, pone a salvo precisamente la personalidad jurídica que se reconoce de los núcleos de población, ejidales y comunales, y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas. Y bueno, hoy se esgrime que eventualmente se podrán pagar impuestos ISR, IVA, pero que además lo que tiene que ver con el impuesto predial. Eso nos manda directamente a que van a poder ser adquiridas las tierras, y cuando el ejidatario se resista, pues entonces va a entrar el Estado para hacer la expropiación, diciendo o argumentando seguramente que es para un fin de utilidad pública, cuando sabemos que no es así. Entonces, en términos generales, además tenemos también que se ha dejado de lado lo que tiene que ver con la producción del etanol en nuestro país, y que en esta reforma secundaria energética tendría que estarse considerando para atenuar los estragos que se vienen causando en este sector y que cada vez es más difícil sobrellevar. Dejo entonces el uso de la voz en primer término a el licenciado Arturo Hervis, quien es nuestro dirigente nacional en este sector de cañeros independientes, y posteriormente estarán hablando otros compañeros para abundar sobre el tema. Efectivamente, el debate de la reforma energética, más es una reforma petrolera, porque dejan de lado las energías renovables, y hablamos como productores de caña. La mejor materia prima para producir el etanol, sin duda, es la caña. Desde el 2000 ha venido el debate que por qué Pemex no sustituye el MTB, que es un antioxidante de gasolinas, por etanol, que es ecológico. El MTB ha sido eliminado ya en Estados Unidos, en Europa, por producir cáncer. Y en México se sigue utilizando, y esta situación vendría a resolver, si realmente la reforma energética fuera reforma energética, retomaría aquí las energías renovables, y entonces el etanol vendría a ser una solución para la crisis cañera que vive el sector. Estamos en la misma crisis del año pasado, agudizado porque hoy estamos perdiendo más que el año pasado. Por eso le pedíamos al secretario de Agricultura, Martínez y Martínez, desde el año pasado, que impulsara políticas públicas, que viniera a fortalecer al sector cañero, a sacarlo de la crisis, y planteábamos que Pemex fuera el gran comprador del etanol, y que todo eso que estamos produciendo de excedentes de azúcar, que no podemos sacar porque la producción de azúcar es muy cara en el país y a nivel internacional no somos competitivos,
que se utilizara para hacer etanol, que esa caña, por lo menos el 40% de la caña que se produce en el país podría ser utilizada para producir etanol y no azúcar. Con ese 60% cubriríamos la producción nacional que se requiere de azúcar y estaríamos desarrollando realmente el campo cañero, estaríamos desarrollando la industria etanolera en el país y estaríamos generando otras condiciones de vida en el campo mexicano. Por eso puntualizamos que el etanol viene a ser una solución a la problemática de la crisis cañera. Hoy, en esta zafra, 2013-2014, seguimos en la misma los cañeros. Lo mismo que planteamos hace un año, lo estamos planteando hoy. Necesitamos el apoyo de los paquetes tecnológicos al sector cañero para que pueda salir adelante. Hace un año perdimos 250 pesos por tonelada. Hoy seguimos perdiendo. Y estamos produciendo, el año pasado producimos 7 millones de toneladas de azúcar, hoy estamos produciendo casi 6 millones de toneladas de azúcar, 1 millón menos de toneladas de azúcar, y esto sigue saturado el mercado, el precio sigue reprimido. Hace 15 días para acá empezó a despuntar el precio del azúcar, que significan 11 centavos de aumento para los cañeros, que es algo miserable. Entonces, estamos pidiendo al secretario de Agricultura, primero, las políticas públicas para que el etanol sea impulsado como una alternativa en el sector cañero. Estamos pidiendo al secretario de Agricultura, Martínez y Martínez, los paquetes tecnológicos que vengan de alguna manera a sacar al cañero de la crisis que estamos viviendo. Hoy, al igual que el año pasado, estamos perdiendo los cañeros. Yo voy a ser muy concreto. Yo creo que la reforma de Enrique Peña Nieto es muy limitada en términos de técnica jurídica, porque no va a poder haber expropiaciones en virtud de que tendrían que haber modificado el artículo 27 constitucional, pero en su apartado séptimo, porque la Constitución habla claramente que se va a proteger las tierras de propiedad indígena, que son bosques, donde hay una gran cantidad de reservas. Segundo, se habla de la protección de la propiedad comunal. ¿Qué es la propiedad comunal? El corazón del ejido, de lo que vive el ejido, y el asentamiento humano. Esos dos elementos constitucionales, definidos en la Constitucional, van a hacer imposible que el Estado pueda justificar la utilidad pública de la expropiación en materia ejidal para que los grandes capitales se quieran aprovechar de este tipo de tierras. Y entonces la estrategia no solo tendría que darse en la movilización, sino que se tendría que dar en los tribunales. Y también han soslayado los senadores del PRD ver una gran contribución que se ha hecho por parte del Poder Judicial en los debates de la nueva ley de amparo. Hoy es muy protector el amparo hacia los ejidatarios en este tipo de conceptos para poder eliminar el concepto de la propiedad ejidal. Es decir, existe una figura constitucional de la protección del ejido para que estas expropiaciones se concreten. Bueno, independientemente de que en esa organización haya un comité encaminado a la defensa, esto no deja fuera o exime a los cañeros independientes que estamos organizados a luchar por la misma causa, y no solamente a los cañeros. En términos generales, el productor de la tierra lo tiene que hacer, porque hoy también se encuentra en riesgo las aguas, que van a ser principalmente destinadas a la generación de energía y no precisamente a la producción del campo. En ese contexto, el productor, en términos generales, sea cual fuere su actividad productiva, tendrá que organizarse, y un grito a tiempo para llamar la atención y que en un momento determinado se corrijan las atrocidades de estas contrarreformas
que vemos inminentes y que no suceda, por ejemplo, lo que le pasó a los maestros, que a posteriori se organizaron y hubo todo un movimiento, lamentablemente pues sin resultados contundentes como los que todos quisiéramos que se pudieran haber tenido con esas movilizaciones.